María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. En este espacio seguimos el método propuesto por San Luis María Griñón de Montfort. Él nos propone 4 etapas. Entre esas 4 etapas, la primera es conocimiento del mundo. La segunda es conocimiento de sí mismos. La tercera, conocimiento de Jesucristo. Y la cuarta, conocimiento de María. Estas 2 últimas puede variar una antes de la otra. Lo que sí es muy importante, o todas son importantes, pero las 2 primeras son las que mayor tiempo nos toman. Por eso, este año no estamos llevando este ciclo exactamente en ese orden. Estamos tratando temas que deben importar a un consagrado a la Virgen María. Para eso hemos invitado a Paola Orejuela. Hoy vamos a hablar acerca de la astrología. ¿Qué tanto me he involucrado en la lectura de las cartas? ¿Qué tanta confianza tengo en esto, en los adivinos y en todas esas prácticas que, aunque no lo digo claramente y decididamente, no digo que estoy renunciando a Dios, a su protección, no digo que no le creo, no digo que me retiro de la Iglesia Católica, sí que he hecho una revoltura de prácticas. Y esa revoltura de prácticas le dan campo de acción al demonio en nuestra vida. Es muy importante que sepamos que sí pasa y mucho cuando consultamos a los adivinos, cualquiera que sea su método de adivinanza, cuando pedimos que nos hagan un trabajo disque de magia blanca, cuando practicamos yoga, cuando ponemos nuestra confianza en algo totalmente diferente a Dios. No estamos practicando la verdadera fe, no estamos diciéndole a Dios que realmente confiamos en Él. Estamos dudando de su poder, de su amor sobre todo. Estamos causando dolor a nuestro Dios si es que Dios, en términos humanos, puesto que Dios es Dios y no sufre en la persona de Cristo y sufre en la persona de María Santísima, porque ellos ya están en el cielo, así que en el cielo no hay sufrimiento, pero están en el cielo, pero también están en medio de nosotros, ayudándonos y asistiéndonos para que el demonio no nos engañe más, para que el demonio no nos haga presa de sus argucias y mentiras. Así que le damos la bienvenida a Paula para que nos siga ayudando a entender qué es lo que hemos estado haciendo mal, por qué las cosas no han salido como pensábamos, para que aprendamos a confiar más en Dios, aunque no sepamos qué va a pasar en el siguiente minuto, aunque tengamos dudas de la voluntad de Dios, démosle ese voto de confianza al Señor, creámosle, confiemos en Él, que Dios nunca nos falla. Dios es fiel mientras que nosotros no lo somos. Así que adelante, Paola, con el tema de hoy, que está muy interesante. Así que te damos la bienvenida. Gracias. Buenas tardes, María Elena. Muchas gracias por tu invitación una vez más. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paola Orejuela. Venimos en una serie de capítulos donde hemos estado hablando de las diferentes formas de acción demoníaca que existen hoy en día: la tentación, la obsesión y la opresión. Y cómo esta opresión puede llevarnos a casos mucho más graves, que son casos de posesión. Hay muchas formas en que el demonio puede influenciarnos y venir en busca de nosotros, pero también somos nosotros quienes vamos en busca de él, parándonos en sus territorios. Vamos a pedir al Espíritu Santo entonces que nos ilumine el día de hoy, para que sea Él hablando, para que sea Él transmitiendo este mensaje, para que sea Él
cubriéndonos con su fuego para que sea Él enviando sus dones divinos en medio de nosotros para comprender las cosas que son de Dios. Continuamos hoy. Hoy quería compartirles el tema de la astrología. Hay una diferencia entre la astrología y la astronomía. La astronomía es una ciencia que estudia las estrellas, los planetas y todo lo que hay fuera de esta bóveda celeste. Pero la astrología es una práctica pagana creada por los babilonios. Es una práctica muy antigua. Es una creencia en que la posición de las estrellas puede influir en nosotros, puede influir directamente en las vivencias del ser humano, cosa que es absolutamente falsa, que no tiene nada que ver y que científicamente esto está comprobado que es una total estafa, pero muchas personas hoy en día siguen creyendo que esto es así. Incluso han habido estudios muy interesantes donde a diferentes personas en diferentes lugares del mundo se les envía lecturas de horóscopos supuestamente de cómo es su vida, descripción de su personalidad y todas coinciden en que eso se parece a su vida y a todas se les mandó lo mismo. Esto demuestra que no es más que una cultura del imaginario, algo del imaginario colectivo, ¿cierto? Una cultura de superstición que nos invade porque el hombre desde el principio de los tiempos tiene esa necesidad de saber lo que hay más allá, lo que viene más allá, de antelar el futuro, de esa necesidad y de esa intriga de saber que hay algo más, pues se da el pecado original, que es lo que ocurre específicamente con Eva. Ella creía que en el árbol de la vida había algo más que ella no conocía. Y esto es lo que ella la motiva a comer de este fruto. Por supuesto, la serpiente estaba allí alentándola, pero esta duda es lo que a ella la hace ir en busca, ¿cierto? Y saltarse las leyes divinas. Y esto es lo que hacen este tipo de prácticas paganas de las cuales iremos hablando poco a poco en una serie de capítulos, si el Señor nos los permite compartir más adelante. Entonces, de ahí, de esta práctica pagana de la astrología, nace lo que es la lectura del horóscopo. Y con la lectura del horóscopo ya es un camino más allá que va de la creencia, de la falsa creencia popular, ¿cierto? El Señor en Deuteronomio nos dice que no debemos hacer dioses de ningún astro, ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. El Señor es claro, ¿cierto? Porque eso nos va a hacer ir presas del demonio. Y a raíz de esta lectura de las cartas astrales, de los movimientos del sol, de la luna, de los planetas, el día que nacimos, se va uno ahondando en cosas mucho más profundas y mucho más delicadas, que es, por ejemplo, la lectura del tarot para nosotros poder develar lo que ocurre ese día para la persona. O sea, una cosa nos va llevando a la otra. Si ustedes ven todo lo que hace o que hizo Walter Mercado, Mauricio Puerta, lo que hacen todos los astrólogos que uno ve en internet, que incluso a mí me ocurre que muchas veces yo abro el Instagram y algunas páginas muy conocidas arrojan que el horóscopo del día. Yo, por ejemplo, suelo tener algunos canales de noticias como para irse uno enterando qué ocurre y siempre va apareciendo la lectura del horóscopo del día. Todas las personas
casi la mayor cantidad de personas suelen tener esa tendencia a decir o a saber su signo zodiacal según los meses que nacieron. Tú le preguntas a las personas y las personas casi que todos lo saben, o sea, no es un misterio, es que yo nací en tal mes, usted es tal signo, y esto es muy común. Estos signos se originan em, en la visión que tenían los babilonios de las estrellas y cómo en esas visiones y a través de esa observación ellos siguen encontrando formas de animales en la posición de las estrellas según los meses iban transcurriendo. Entonces estas formas son las que forman los signos zodiacales. Y posteriormente viene lo que les estaba hablando, que era la lectura del tarot. Hay algo muy delicado con el tema del tarot, porque el tema del tarot sí trae un tema de espiritismo en sí mismo. Las cosas que están consagradas para el trabajo del mal, porque la adivinación es una práctica pagana, es una práctica castigada bíblicamente, que trae en sí mismo una serie de espíritus inmundos. Estos espíritus inmundos habitan, poseen estos objetos. Entonces se dice que las cartas en sí mismas tienen su propio espíritu. De hecho, hay unos rezos especiales sobre las cartas y las cartas no se pueden tocar. Las cartas solo las puede tocar quien las manipula, porque se dice que ese espíritu inmundo o esa energía, como ellos la llaman, que se comunica a través de la carta con la persona que las lee, se comunica es con esa persona. A veces cuando otras personas las tocan, dicen que esa energía se viene contra ellos. Suena como gracioso, pero realmente así ocurre. Lo cuento por experiencias personales y casos que me han llegado a mí acerca de cómo funciona el tema de la lectura del tarot. Entonces, según tu signo, ellos van discerniendo como unos rasgos de personalidad que van marcando según el tiempo en el que tú naciste, y a raíz de eso empiezan a manipular lo que ellos van leyendo a través de esas cartas, a través del espíritu de adivinación. Esto genera en las almas como cierto nivel de adicción, es decir, entre más quieren, entre más tienen, más quieren tener, porque todo el tiempo está surgiendo en ellos esa necesidad del querer conocer, del querer estar involucrado, el querer saber qué viene más allá. Si me quiere, no me quiere, si voy a tener un trabajo, si voy a estar bien, si mi salud va a estar bien, si voy a mejorar. Y el hombre empieza a doblegar su voluntad a esta persona que es la que lee estas cartas, y no solo la que lee estas cartas, sino al espíritu que domina estas cartas. O sea, es como cada vez que nosotros vamos a este tipo de prácticas paganas, estamos arrodillando nuestra voluntad, estamos arrodillando, ¿cierto? Esa gracia que Dios nos da como hijos de Él frente a el espíritu del mal. Dios nos crea con absoluta autonomía y potestad sobre nuestra propia voluntad, pero el alma verá cómo utiliza, ¿cierto?, ese libre albedrío. A veces tenemos como la mala costumbre de repetir lo que todo el mundo repite. Hay una parte que nos mencionan mucho que dice
que no se mueve ni la hoja de un árbol sin que Dios sea su voluntad. Esta frase, para que todos lo sepan, no es una frase bíblica, esto no se encuentra en la Biblia. De lo que sí habla la Biblia es de que todos tus cabellos están contados, de que Dios te conoce a ti, de que Dios conoce quién es tu persona, Dios te conoce en lo más profundo de tu interior, pero no es voluntad de Dios todo lo que ocurre, aun cuando lo permita. Hay una diferencia entre que Dios permita algo a que sea voluntad de Dios que ocurra algo. Dios tiene que permitir muchas cosas porque le dio libertad y autonomía sobre su voluntad al ser humano. Al darle esa libertad, Dios no tiene otra que dejar que permitir que eso se dé, permitir que eso ocurra. Pero incluso Dios ante las almas siempre está expectante de muchas de las decisiones que toman, como por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el de la Virgen María. Cuando se fue a dar el momento de la anunciación, no es algo que era la voluntad de Dios y ya, no. Dios pide el consentimiento a la criatura y la criatura, ¿cierto? Da ese consentimiento a Dios, lo que quiere decir que Dios cuando va a obrar sobre un alma no lo hace por fuera de su consentimiento, sino entonces sería un Dios totalmente castigador, un Dios del que no podríamos entender su proceder, porque es un Dios que si es su voluntad que ocurra una guerra, que ocurra una catástrofe, que ocurra una violación, que ocurra, no, entendamos, Dios no puede impedir que ocurra, Dios no lo quiere que ocurra, pero no lo tiene que permitir porque Él dio la libertad a esa alma, aun cuando Dios todos los días le apuesta a las almas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros rezamos el yo pecador, Dios en verdad te cree, ¿cierto? Que no vas a volver a pecar. Para Dios Él confía en esa alma, Él confía que le está entregando su voluntad, Él confía que esa alma quiere ser buena. Y en ese querer de esa alma es que Dios empieza a obrar en esa alma. Dios conoce tus limitantes, Dios conoce tus luchas, Dios conoce lo que hay en ti, en tu corazón. Dios lo sabe, Dios lo ve. También conoce esa debilidad que hay en ti. También conoce tu nivel de curiosidad. También conoce que tú quieres tener esa certeza de lo que hay más allá. Pero es voluntad del hombre pisar los territorios del mar y pararse en el territorio del mar. Y ahí es donde se hace presa del demonio. Cuando nosotros nos hacemos presas del demonio, el demonio nos empieza a obsesionar. Es decir, viene en busca de nosotros y empieza a despertar esa ansiedad que hay por querer saber, por querer tener todo bajo control. No entregamos ese control a Dios, sino que se lo entregamos, ¿cierto?, al demonio a través de todas estas prácticas que vamos desarrollando y de las que vamos a ir hablando, ¿cierto?, a lo largo de los capítulos que el Señor nos permita compartir. Pero en esta práctica específica del horóscopo se empiezan a derivar una y otra cosa, porque ya el horóscopo que leemos en el periódico no es suficiente. Entonces hay que echar el tarot y ya una vez echado el tarot, entonces hagamos la lectura del cigarrillo y haciendo la lectura del cigarrillo, del tabaco, de la taza de café, de bueno, cuánta cosa exista para leer. Ahí vamos a ir cayendo y vamos a ir cayendo y vamos a ir ahondándonos cada vez en negocios y en contratos, ¿cierto?, más firmes con el demonio.
empezamos a hacer cada vez que nosotros vamos a un centro de estos a que nos lean las cartas, estamos haciendo un contrato con él y lo estamos firmando. O sea, no es el demonio, ni culpa del demonio, soy yo misma quien estoy buscando y luego estos demonios vienen sobre mí. Entonces me encuentro en mi casa y estoy en una desesperación tremenda y no sé qué es. Me encuentro en mi casa y empiezan a ocurrir cosas extrañas, se siente el humo del cigarrillo, se siente que me esconden cosas, se siente que estoy viviendo cosas como sobrenaturales que no entiendo qué es lo que está ocurriendo y resulta que son cosas que yo mismo he invitado en participación a mi vida, que yo mismo estoy trayendo e invitando a que vengan y habiten aquí en este tiempo, en este momento. Y esto puede ocasionar, originar o desencadenar incluso en una posesión demoníaca. Cada vez que yo ahondo y ahondo y ahondo y ahondo, me voy metiendo cada vez más en el mundo del ocultismo. Y al meterme en este mundo del ocultismo, puedo hacerme presa, incluso vehículo del demonio, donde él puede venir a mí y atacarme de manera directa y tomar acción sobre mi propio cuerpo. Y en esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque creemos que esto no puede originar una posesión demoníaca. Creemos que una posesión demoníaca solo se origina por brujería, por hechicería, por santería y no necesariamente. Una posesión demoníaca se origina cuando yo mismo le abro las puertas al demonio para que él venga a habitarme. Soy yo quien le abro las puertas a él, soy yo quien lo invito y abriendo empiezo a abrir pequeñas puertas a través de cosas en las que yo voy poniendo mi confianza y son cosas muy pequeñas, o sea, un simple atisbo de curiosidad en mí me va llevando como en una torre de naipes, una cosa trae la otra, trae la otra, trae la otra y cuando menos pienso estoy en ese tornado del cual es muy difícil salirme. Tiene que el alma clamar de rodillas ante Dios para que esa acción divina venga sobre ella y al venir sobre ella, ella pueda salir de allí y abrir los ojos porque todas estas prácticas van trayendo sobre nosotros una especie de escamas que nos hacen ciegos a la obra de Dios, nos hacen ciegos para lo que Dios tiene en nuestra vida. Se nos está acabando el tiempo y debo interrumpir a Paola con este tema tan interesante como les venimos diciendo, supremamente necesario para cada uno de nosotros. No echemos en saco roto estas enseñanzas, reconozcamos nuestros desaciertos, nuestras infidelidades ante el Señor y vayamos al sacramento de la confesión. Bueno, María Elena, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Paolita, por tu tiempo. Un abrazo a todos los oyentes. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Madre del amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra. Ven